y la salida del armario fue bastante sencilla. En cuanto yo me di cuenta de que era lesbiana, solo tuve que asumir. Llevamos protestando desde el mes de febrero porque pretenden rebajarnos el salario a los trabajadores de MT nada menos que 6.000 euros por trabajador. Nos parece una verdadera barbaridad cuando existen salarios de directivos de nuestra empresa que sobrepasan los 126.000 euros. Eso sí que es un verdadero salario. Nosotros los trabajadores podemos estar un salario medio de 1.400, 1.600 euros al mes, por lo tanto, si nos rebajan 6.000 euros al año, fijaros lo que puede suponer eso. Desde septiembre del 2010 llevan recortando la dirección de la empresa del ayuntamiento aproximadamente un 22% en las líneas ya. Se redujo en octubre en el 2010 14 líneas, en enero del 2011 en 27 líneas más y ahora en septiembre en 12 líneas más. Por lo tanto, llevamos un recorte exageradísimo ya. Existen barrios que no soportan ya ese recorte. Ahí tenemos, por un ejemplo, Torrefiel. Hoy en día la línea 60 tiene la mitad del servicio que tenía hace un año y medio. Únete a la comunidad de los que ahora ya saben que caminar del garaje al despacho definitivamente no era caminar. Las experiencias intensas hay que compartirlas. Comunitat Valenciana. Te doy todo.
Hola, me llamo María, soy de Valencia, tengo 39 años y mi salida del armario la verdad es que tuvo que ver un poco con mi proceso personal. Yo nací lesbiana, pero como nos pasa a muchas, tardé en darme cuenta. Entonces, para mí la salida del armario fue bastante sencilla. En cuanto yo me di cuenta de que era lesbiana, solo tuve que asumirlo, no me costó mucho, lo vi como algo natural. Tuve suerte porque en mi familia lo vieron como algo natural y realmente no me costó más allá que sentarme un día con mi madre y contárselo. A partir de ahí, para mí todo resultó sencillo y fácil, no he tenido ningún problema, ni en la vida laboral, ni en la vida social con mis amigos. La gente con la que me he rodeado, afortunadamente, son gente tolerante y abierta. Desde aquí os animo a todas y a todos los homosexuales a que salgáis del armario porque es muy importante para uno mismo vivir en libertad y poder construir tu camino en libertad. Ahora mismo estoy casada con una mujer y vamos a ser madres. Esto sería impensable si no hubiese salido del armario. Así es que desde aquí, ánimo. Bienvenido al grupo de los que lucen moreno en los museos y gritan en cada curva. Las experiencias intensas hay que compartirlas. Comunitat Valenciana. Te doy todo. Amunt, València. Vicent. Fallers de Sant Jordi des de sempre. Vicent, està pagat el puro, que és que... Què passa? Està tot molt mal. Està tot molt mal. Molt mal està tot. No vull pagar. No vull pagar. Perquè crec que ja ens estan escallant prou. ¿El DNI me va a facilitar para confeccionar la denuncia, no? No es necessari, no és obligatori. Ha dit que li donarem el DNI per a denunciar. Sí, però no. No pot. No pot eixir, com vulgui. No puc eixir, ens fica el semàfor en verd, per favor. Vale, sí que podem eixir, però el semàfor està en roig. Passem avant. La unidad, la solidaridad y el apoyo mutuo entre los trabajadores vamos a poder romper, puesto que está claro que la administración se ha puesto, la administración me refiero tanto a la estatal como a la autonómica, se ha puesto del lado empresarial. Y así lo entiende la coordinadora de sindicatos de transporte, que es momento de que los sindicatos dejemos a un lado nuestras diferencias, aunemos esfuerzos y vayamos a por ellos. Así que animo a UPA la lucha de la MT de Valencia y todos juntos seguro que les venceremos. De un lugar, de la vida. in fondo. Usted sabe que la arquitectura, según Vitruvio, que era un tratadista romano, tenía tres cualidades: utilitas, venustas y firmitas. Utilitas, venustas y firmitas. Y firmitas, y firmitas, y firmitas, y firmitas. La firmitas quería decir también perennitas, perennitas, es decir, quería decir la permanencia en el tiempo. En el fondo, nuestra visión, que es muy influenciada también del esquema bíblico, en el que hay algo de divino en cada persona. Y hay que construir obras mucho más bellas,
mucho más adecuadas y con un impacto ambiental mucho más controlado. Pienso pero que el coste de estas obras, comparado a la cantidad de billones o billones o trillones o trillones o trillones o trillones o trillones, es ínfimo, trillones, es ínfimo, trillones. Thing. If you want to join these brave shooters and improve your skills, watch this video, or we'll show you how to film a revolution. You have two types of scenes in a revolution, peaceful and violent. Peaceful scenes include civil disobedience, flash mobs, demonstrations, strikes, and so forth. As long as they're peaceful, film however you want, whatever you want. There really are no limits. Soon though, police violence will overrun peaceful protests, and you must now film safely and strategically. 5 important rules to remember. Number 1, call out for cameras. Get more people over. The more the merrier. Cameras! Cameras! Number 2, don't film vertically. This is self-explanatory and super frustrating for editors. Number 3, keep your distance. You can't film if you are injured or if you break your camera. Number 4, protect yourself. Watch out for advanced weaponry, including chemical pepper spray, toxic tear gas, phosphor flash grenades, rubber bullets, wooden batons, sound cannons, and raging horses. Number 5, stand up for your rights. No, it's not. No, it's not. You're blocking. I refuse to block it. It is not legal for the press to be yelled at by police. Check. That's why I'm yelling back. Very good. Por un lado, hay que cooperar o exigir, sobre todo exigir al poder público que solucione ciertas cosas. Pero en la espera o en la incredulidad de que se solucione, hay que tomar mano propia, ¿no? Entonces, las comunidades de vecinos, las asociaciones, los individuos deben de dar soluciones y montárselo por su cuenta, sea de manera legal, ilegal, semi-legal y obligando a la administración. O sea, que el camino es paralelo, ¿no? La solución no la tiene la administración solo, la tienen también los individuos. O sea, que para recordar un poco que tienen todavía un papel importante en el desarrollo de la ciudad, ¿no? Entonces, que esto sirva de soporte público para que los políticos se den cuenta de lo que no se quieren dar cuenta, o de lo que saben, pero no van a decir. Y si no van a responder ellos, que sigamos respondiendo de alguna manera. Visores,